El balance general en forma de cuenta es aquel en el cual se emplean dos páginas, a diferencia del balance general en forma de reporte, que es una sola página hasta obtener el capital contable. En esta forma de presentación en forma de cuenta se emplean dos páginas. En la página de la izquierda se anotan clasificadamente todas las cuentas que constituyen al activo, obviamente atendiendo a lo que es su grado de mayor disponibilidad. Acuérdense, por ahí la clasificación no cambia, atiende este mayor grado de disponibilidad. Por lo tanto, las primeras cuentas que se registran son las de activo circulante, activo fijo, activo diferido, según este grado de convertirse en efectivo rápidamente. A eso se refiere el grado de disponibilidad. Los que tienen mayor grado de disponibilidad es activo circulante, que es caja, bancos, mercancías, inventarios o almacén, etcétera, etcétera. Entonces, esa clasificación no cambia. ¿Qué se va a anotar en el lado izquierdo? Se anotan todas las cuentas debidamente clasificadas que constituyen al activo, ¿sí? En la parte derecha o en la página derecha se anotan clasificadamente todas las cuentas de pasivo. Obviamente aquí haciéndoles la aclaración que esa clasificación debe de hacerse atendiendo a su mayor grado de exigibilidad, es decir, mayor grado de pago en este caso. Las deudas con vencimiento a menor de un año son las de pasivo circulante y las de mayor a un año son pasivo fijo, ¿sí? A eso se refiere pues el grado de exigibilidad y por último las cuentas del capital contable. En esta forma de balance general, la suma que arrojan los valores del activo debe de ser igual a la suma de los valores de pasivo más capital. Aquí se hace atendiendo esta forma de presentación a esta ecuación contable que vemos aquí abajo. El total de pasivo más el capital se anota al mismo nivel del total del activo, usando para esto una línea quebrada conocida como Z. Esto lo vamos a ver en los ejercicios prácticos que hagamos de cómo se delimita esa línea quebrada que se llama Z. Entonces, esta forma de presentación, balance general en forma de cuenta, atiende a esta ecuación o a esta fórmula. Activo es igual pasivo más capital. ¿Sí? Ahí puede haber variación en cuanto a las formas de presentación. Sabemos que en el balance general en forma de reporte, la ecuación cambia. Ahí es activo menos pasivo es igual a capital. ¿Sí? Pero en este caso, pues sí hay una diferencia. El modo de usar las columnas, bueno, acuérdense que en este tipo, en esa forma de presentación del balance, pues se tienen dos páginas. Entonces, una del lado izquierdo, que igual son de 4 columnas, más la columna donde vienen las cuentas, y también se utiliza columnas del lado derecho, con su respectiva columna para escribir lo que son las cuentas, ¿sí? De pasivo y capital. Entonces, vamos a ver cómo se utilizan en este caso las del lado izquierdo. En la columna número 1, ¿qué se registra? Dice, esta columna únicamente se emplea si se tienen que sumar las cuentas por cobrar, es decir, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, a las que se le restará posteriormente la provisión para créditos incobrables. Si se tratara de una sola cuenta, esta pasará directamente a la segunda columna. Esta columna únicamente se emplea en este balance en forma de cuenta, si se tienen que sumar las cuentas clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, etcétera. Si en este caso, que posteriormente, bueno, en la siguiente columna se hará esa resta. Ahora, estas dos columnas, acuérdense que únicamente se van a emplear si se tienen estas cuentas, si se tienen saldos de estas cuentas como provisión, como depreciación, etcétera, etcétera, se hace el uso de estas dos cuentas. En dado caso que no, como los ejercicios en los últimos que hicimos, que ahí sí no se les pidió, no se les agregó cantidades o cuentas con estos saldos, pues aquí no se utilizaron estas dos columnas.
¿sí? O bueno, la primera columna, ¿sí? Porque fue en forma de reporte. Entonces, ¿qué se registra en la columna número 2? Esta columna solo se emplea si tienen que restar de las cuentas correspondientes a la provisión para créditos incobrables las depreciaciones, amortizaciones acumuladas o en su caso sumar, el superávit por revaluación de terrenos. De no tener que restar o sumar nada, estas pasarán directamente a la tercera columna, que ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. En la columna número 3, en esta columna se registra el importe de las cuentas que integran los grupos en que se clasifica el activo de la empresa para ser sumados, y si se tratara de una sola cuenta de cualquiera de ellos, su importe se pasará directamente a la cuarta columna. ¿Qué es lo que se registra aquí en la tercera? Todas las cantidades que integran las cuentas del activo, ¿sí? Entonces, las columnas del lado izquierdo únicamente se va a registrar todo lo referente a activo, ¿sí? En la columna 4, perdón, en este espacio se registra la suma de cada uno de los grupos en que se clasifique el activo de la empresa, así como la suma total de este, es decir, el total, las cantidades totales de activo circulante, de activo fijo, de activo diferido y la suma total de esas tres es lo que se registra en la columna número 4. Por su cuenta, el lado derecho también utilizamos una página y vamos a ver qué se registra al lado derecho. La columna número 1 y 2, por las características de la presentación de este documento contable, estas dos columnas se van a quedar en blanco, es decir, no vamos a utilizar en el lado derecho la columna número 1 ni la número 2. En la columna número 3, en este espacio se registra el importe de las cuentas que integran los grupos en que se clasifica el pasivo de la empresa para ser sumados. Si se tratara de una sola cuenta de cualquiera de ellos, su importe se pasa directamente a la cuarta columna y también se registra en la columna número 3 el importe del capital inicial en este caso y la utilidad o la pérdida del ejercicio en caso de que haya. Esto es para hacer la comprobación que aquí también se hace en la columna número 3, como ya lo hicimos en el balance general en forma de reporte. Entonces, ¿qué se registra aquí en la columna número 3? Las cantidades o los importes de todas las cuentas que integran el pasivo, ¿sí? En la columna número 4 se registra la suma de cada uno de los grupos, es decir, la cantidad total de pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido, y también la suma de es decir, del total del pasivo más el del capital contable, que igual vamos a ver cómo se determina, y por último se suma este pasivo más el capital, la suma del pasivo más capital. Entonces, por ahí obviamente se atiende o las observaciones de la presentación que teníamos por ahí, creo que en la página 46, eso se sigue respetando. Las cantidades en la el signo de pesos, pero en la primera cantidad, respetar las sangrías, que los títulos vayan centrados, etcétera, etcétera. En este caso, las cuentas de activo de pasivo, ¿sí? Eso sí es importante atenderlo. Pasamos ahora a analizar cómo se registran cada uno de los ejercicios o de un ejercicio más bien que vamos a hacer. Gracias.